producir, de acuerdo a la ley de Faraday, se tratará de producir un campo magnético en sentido contrario, contrarrestando este aumento. Para producir un campo magnético en sentido contrario, la corriente va a circular en este sentido. Estamos acá, bueno, así, así, viene acá, viene acá, viene acá, viene en este sentido. Bueno, acá lo que pasa es que viene así, sí, está bien indicado, ¿eh? Está bien dibujado. Bueno, ahora, cuando yo levante esto, cuando yo levante, está sellado. Cuando está sellado, ya se estableció una corriente constante. Al establecerse una corriente constante, desaparece este flujo variable en el área de esta espira. Por lo tanto, desaparece también la corriente inducida. Esa corriente inducida es instantánea. Se produce mientras haya una variación del flujo en el tiempo. Desapareciera el flujo en el tiempo, ¿hay campo en el área de esta espira? Sí, sí hay campo. ¿Y en qué sentido está? En el sentido de que yo he indicado ahí con la lapicera roja, ¿está bien? Con la fibra roja, en este sentido. Bien, ahora, cuando levanto esta llave de paso, la corriente comienza a disminuir en este sentido. Es decir, comienza a disminuir el campo en este. Como comienza a disminuir, acá se tratará de producir un campo magnético tal que lo refuerce. Bien, en la bobina 2. Bien, para producir un campo magnético en ese sentido, en este sentido, ahora la corriente va a circular así, en sentido contrario al que yo propuse anteriormente. Bien, esto así, viene la corriente así, perdón, acá si viene la corriente así, esto estaría mal dibujado, entonces la corriente viene en ese sentido. ¿Está aclarado? Bueno, a esto lo que nosotros le denominamos, esto es lo que se produce de igual manera. Si acá, en vez de tener un galvanómetro, tuviéramos también conectado una FEM, acuérdense que esto es una FEM y una resistencia, y de igual manera tuviéramos una resistencia, y nosotros pudiéramos hacer variar acá, producir un campo magnético tal que me produzca una FEM inducida en este lado, bien, nosotros tendríamos lo que se llama, y voy a ir introduciendo un término, una inducción mutua. Bien, una inducción mutua. Es decir, que esta bobina de la izquierda, la bobina 1, produce una FEM inducida en la bobina 2, y a su vez, si yo tuviera una FEM conectada a una resistencia tal que me produzca un paso de corriente, tendría la bobina 2, me produce una inducción mutua en la bobina 1. Bien, ahora lo que nosotros vamos a ver es que no solamente se produce una inducción cuando yo tengo desde una bobina hacia la otra, se produce una inducción o una autoinducción, bien, que es lo que más nos va a interesar a nosotros, cuando se produce una autoinducción. Bueno, esa inducción mutua, ¿de qué depende? Depende de, esa inducción mutua va a depender de la corriente, va a depender del número de espiras, bien, y va a depender del número de espiras. Y ese va a depender, por supuesto, de la corriente de N y del flujo que se produzca. Bien, de eso va a depender la inducción mutua, es decir, la inducción que produce una bobina sobre la otra. Ahora vamos a ver qué efecto se produce sobre una misma bobina. Bien, sobre una misma bobina se produce cuando yo cierro esta llave de paso, cuando cierro esta llave de paso,
se produce una variación, un aumento de la corriente. Aumenta la corriente en el sentido acá indicado, ¿bien? Es decir, aumenta esta corriente. Al aumentar esta corriente, acá se produce un aumento del campo magnético, como ya dijimos, produciendo un norte y un sur de este lado. En esta misma bobina se provocará una autoinducción, es decir, trata de producir una corriente en sentido contrario, de tal manera que la FEM será en sentido contrario al aumento de campo o al aumento de flujo en el sentido hacia mi izquierda. Bien, acá se tratará de producir, mientras el aumento de la corriente me produce un aumento de campo en ese sentido, acá se tratará de producir en esa misma bobina, debido a la autoinducción, un aumento de campo en sentido contrario. Bien, eso se llama valor de autoinducción. Esa autoinducción que nosotros llamamos, bien, o el flujo o la variación de flujo será proporcional a la corriente. Bien, el N por el flujo o el N por el flujo, que lo que sería, bueno, ya lo vamos a ver, el flujo que se produce o la variación de flujo será proporcional a la corriente. Bien, si nosotros queremos establecer de esa proporcionalidad, queremos establecer una igualdad, tenemos que decir que el flujo producido en esta bobina es igual al valor de una autoinducción multiplicado por el valor de la corriente. Acuérdense que necesariamente esa corriente tiene que ser variable, ¿está bien? Tiene que ser variable para que se produzca una FEM autoinducida. De tal manera que N, el valor de autoinducción, es N por el flujo producido en el inductor sobre la corriente. Bien, ¿qué es lo que son los inductores o una autoinducción? L es el mismo significado que nosotros teníamos para campo eléctrico de un capacitor. Un capacitor es un dispositivo que me permite almacenar energía en un campo eléctrico. ¿Qué es lo que es un inductor? Un inductor es un dispositivo, y nosotros en campo eléctrico lo designábamos con la letra C, que era la carga sobre la diferencia del potencial. Bueno, la carga es un dispositivo que tenía dos cargas, un conductor que tenía dos cargas y signos contrarios. Bueno, un inductor es un dispositivo que me permite almacenar energía en un campo magnético. Energía que puedo ocupar en un determinado instante del tiempo. ¿De qué depende la inductancia? Depende del flujo producido y la corriente que lo genera. ¿Estamos? Bien, ¿qué ejemplo tenemos de inductor? Aquí tenemos un solenoide, un toroide, en el interior de un conductor también se produce un cable coaxial, también es un inductor, se genera, almacena un campo magnético, almacena energía en un campo magnético, energía que yo la puedo transformar en energía eléctrica en un determinado instante de tiempo. Bien, bueno, eso es lo que tendríamos como inductancia. ¿Cuáles son las unidades de inductancia? La unidad de inductancia es Weber sobre Ampere. Bien, Weber sobre Ampere. Si nosotros reemplazamos esta expresión, la reemplazamos en la ley de Faraday, tenemos que la FEM inducida es menos la derivada. N lo puedo ingresar dentro de la expresión, ¿no es cierto? Respecto de T. Esto es igual a menos la derivada de L por I respecto de T. Es decir, es menos L por la derivada de I respecto de T. Es decir,
necesariamente para que se produzca una FEM autoinducida, yo tengo que tener una variación de cociente en el tiempo. Y esa variación del cociente siempre me produce una FEM de oposición, ¿bien? De oposición al flujo que se produce o al campo magnético. Bien, entonces, la diferencia del potencial, vamos a decir, es L por la derivada de I respecto de T. Si nosotros expresamos acá L en unidades en función de esta última expresión, podríamos decir que es Bohm sobre Ampere por segundo. Esas son las unidades de L, que sería el Henry. Así estaría. Estas son las unidades que se expresan con H. Henry es la unidad de inductancia. Bien, ese es un valor de autoinducción. El valor de autoinducción está dado por L. ¿Qué características va a tener L? Nosotros ya sabemos de antemano, que yo ya le estoy diciendo, le estoy anticipando, que tiene las mismas características que tenía la capacidad de un capacitor. ¿Qué características tenía la capacidad de un capacitor? ¿La capacidad dependía de la carga o de la diferencia de potencial? No, en ningún caso ni dependía de la carga ni de la diferencia de potencial. Dependía de estrictamente condiciones geométricas. Bueno, lo mismo estaba pasando en el valor de la inductancia. Bien, la inductancia depende únicamente de condiciones geométricas. Es decir, vamos a establecer primeramente, vamos a ver la autoinducción. Lo que nosotros más nos vamos a centrar, a manera de introducción, yo les dije el valor de inducción mutua. ¿Por qué inducción mutua? Inducción mutua es cuando yo tengo dos bobinas. Una me produce un efecto sobre la otra y la otra a su vez me produce un efecto sobre la primera. Pero cuando hay un valor, un efecto sobre sí misma, es que aparece este valor de autoinducción, que es el que nosotros principalmente vamos a ver. Bien, en el caso de un solenoide, ¿se ve mucho la pantalla cuando yo me acerco? ¿Se ve bien? ¿Está bien? ¿Se ve bien? Sí, bueno. Yo por ahí me alejo para que puedan ver bien la pantalla. No se desenfoca. Ajá, no se desenfoca. Bueno, listo. Cuando nosotros tenemos un solenoide, ¿bien? Un solenoide, dijimos que es un conjunto de espiras. Tenemos una longitud L y tenemos una área A. Bueno, si dibujamos bien el solenoide, se lo voy a dibujar bien. Entonces, un solenoide, digamos, así, se lo voy a dibujar de otra manera para que vean. Bien, esta es la parte que está más cerca, son todos solenoides de secciones circulares, bien. Un solenoide de longitud L y área A, entonces vamos a decir, nosotros, ustedes se acuerdan que el campo magnético en un solenoide, esto tiene n espiras, de tal manera que n es n sobre L, esto es el número de espiras por unidad de longitud. Nosotros teníamos que el campo magnético en el interior de un solenoide, cuyas condiciones, el largo era mucho mayor o la dimensión longitudinal era mucho mayor que una de las dimensiones transversales o el diámetro del solenoide, es mu0 por n por i. Bien, de tal manera que el flujo del campo magnético es la integral de B por diferencial S. Bien, B en este caso, si yo circula cociente,
B diferencial S los elijo de tal manera que sean paralelos. Si los elijo de tal manera, me incluye B es constante en todo el área y me queda que es B por A. Bien, eso sería el solenoide. ¿Por qué? Porque el campo magnético en el interior del solenoide es uniforme. Entonces, el flujo de campo magnético sería mu0 por N por I por B por A. Supongamos, bueno, por supuesto, esto lo tenemos sellado, está circulando una corriente I. Si está circulando una corriente I, hay un campo magnético que está apuntando hacia mi derecha. Bien, colineal con ese está diferencial S. Bien, entonces ese sería el sentido del campo magnético. El flujo. Entonces, nosotros tenemos L es igual a N por el flujo sobre la corriente que lo produce. Entonces tenemos N por mu0 por N por I, perdón, B ya lo reemplacé acá, ¿no? Por A. Entonces, sobre la corriente. Bien. Esto N es N por L. Entonces tenemos N por L por mu0 por N por A. Es decir, tenemos N cuadrado por mu0 por el área por la longitud. Bien, eso es lo que se ve. Ahí no está distinguiendo si es una sección circular o una sección rectangular. Está distinguiendo exactamente el área y la longitud. Entonces, este es el valor de inductancia que depende de condiciones estrictamente geométricas. Bien, condiciones geométricas del inductor. Bien, en el caso de un toroide, supongamos que nosotros, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un toroide? Es un solenoide enrollado, bien, en lo cual nosotros tenemos un radio A y un radio B, bien. Acá tenemos, por ejemplo, una corriente saliente y por acá tenemos corrientes entrantes, es decir, esto, si estaría así, el toroide, la corriente toma ese sentido. Por lo tanto, las líneas de campo, nosotros dijimos que eran circulares y concéntricas, todas, bien, circulares y concéntricas, bien. Si es circular y concéntrica, si este es el sentido de la corriente, esto es el sentido del campo. Bien, entonces es saliente por acá y entrante por este lado. Es decir, la corriente me da este sentido. En un punto cualquiera P, el campo magnético apunta en esa dirección. Bien, si yo quisiera encontrar el campo magnético, ya lo hicimos los otros días, el campo magnético en un toroide B, no lo voy a hacer nuevamente, es mu0 por N por I0, donde I0 es la corriente que está circulando por una espira, sobre 2pi por 1 sobre R. Eso es el campo magnético. Bien. Si yo quiero encontrar el valor de inductancia, necesariamente tengo que tomar una sección transversal. Esa sería una inductancia para cualquier tipo de sección. Por ejemplo, si es un solenoide con sección circular y yo lo he enrollado, también esto me está diciendo que N es I0, que tiene N vueltas, y me está dando punto a punto cómo va variando el campo magnético y que está disminuyendo.
Ahora, si yo tengo una sección transversal, por ejemplo, yo hago un corte acá, vamos a indicar bien cómo sería un corte, bien, un corte sería así, lo estoy indicando y estoy mirando hacia allá, bien, entonces, si dibujo acá no hay problema, sí, está bien, sí, perfecto. Hasta ahí no va a ser. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito más acá. A ver. Bueno, a ver, voy a borrar acá. ¿Ya habrán escrito todos, chicos? A ver, contesten en el chat si han podido. Pone que sí. Sí, bueno. Entonces lo voy a dibujar acá, un toroide, para una cuestión de ser más práctico. Si el toroide, ahora, sección rectangular o sección cuadrada, cualquiera sea. ¿Bien? Bueno, entonces tengo, esto vale A, esto vale B, esto vale H, la altura, y nosotros tenemos, como hemos tomado la mitad, más, entonces dijimos que era, la corriente tenía este sentido, es decir, la corriente acá está teniendo este sentido, esto está así, esto va así la corriente, ¿no? Ahí estamos. Es decir, las líneas de campo, si yo dibujo las líneas de campo, digamos, tenemos, estos serían los ejes, acá las líneas de campo serían entrantes, ¿bien? Las líneas de campo serían entrantes, ¿bien? Pero aparte, fíjense que punto a punto, que yo voy aumentando el radio, va variando el campo magnético. Entonces, si yo quiero encontrar el flujo del campo magnético, sería igual a la integral de B por diferencial S. Si yo tomo un diferencial a una distancia R y tomo un diferencial de R, bien, entonces el campo magnético acá todo es entrante. Diferencial S también lo elijo de tal manera que sea paralelo. Es decir, la integral de B por diferencial S por el coseno de 0 grado. Esto es igual a 1 y tengo que el flujo del campo magnético es mu0 por n por I0 sobre 2pi por la integral de 1 sobre S. El diferencial S es este diferencial que tengo acá, donde este diferencial S es diferencial R por H, por diferencial R por H. H directamente lo saco y lo pongo ahí, adelante. Bien, entonces, ¿desde dónde voy a integrar? Y voy a integrar desde A hasta B. Desde A hasta B. Entonces, el flujo del campo magnético es mu0 por n por I0 por H sobre 2pi por el logaritmo natural de B sobre B. Esto creo que ya lo hemos hecho varias veces, no hace falta que yo se lo vuelva a hacer. Bien, ese sería el flujo.
Y la inductancia es N por el flujo sobre la corriente de cero. Entonces, tenemos N por mu 0 por N por I0 por H sobre 2pi por I0. Esto con esto simplifica por el logaritmo natural de B sobre A. Bien, entonces acá tenemos N por N, tendríamos N cuadrado. Tacho eso y tengo N cuadrado por mu 0 por H por el logaritmo natural sobre 2. Esa sería la inductancia para el caso de un toroide. Bien, un toroide, ese es el valor de inducción o el valor de autoinducción. Es importante ese valor porque me da una idea de la capacidad que tiene ese inductor para almacenar energía en un campo magnético. Energía que en cualquier momento la puedo utilizar como energía eléctrica. Acuérdense que la energía es lo mismo que el capacitor. No es una energía como si fuera una batería, una pila, sin definir, sino una energía que se utiliza en un determinado instante de tiempo. Por ejemplo, el arranque de un motor interviene mucho este valor de inductancia. ¿Bien? Cuando yo corto el circuito de corriente, al cortar ese circuito de corriente existe una entrega de energía necesaria para hacer arrancar el motor. ¿Bien? Que ayuda a la batería. Bien, una determinada, estamos hablando de tensión, estamos hablando de diferencia de potencial, estamos hablando de un gran valor de tensión de varios volts. ¿Está bien? Bueno, entonces este sería la inductancia. ¿Bien? Ahora lo que vamos a ver qué es lo que está siguiendo. Potencia. A ver, energía. Bueno, tenemos bueno, la potencia, vamos a hablar de energía ahora. ¿Cuál es la energía almacenada en un inductor? La energía almacenada en un inductor, vamos a decir, que la potencia instantánea, si nosotros tenemos un inductor, tenemos una resistencia y tenemos un inductor conectado a una fuente, este es el inductor y esta es la resistencia, tenemos el punto A y el punto B. La potencia instantánea será la diferencia de potencial AB por la corriente que circula por ese inductor, que será la misma corriente que circula por el circuito. Bien. Vamos a decir que la potencia instantánea es la variación de la energía respecto del tiempo, la variación de energía entregada respecto del tiempo. Es decir, esto, la diferencia de potencial, está asociado al valor de la FEM. La FEM es igual, como acá se produce una FEM en sentido contrario, se opone a la causa que la provoca, entonces es menos L por la derivada de I respecto de T, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ponemos acá, entonces, la energía entregada en un determinado instante de tiempo al inductor será la potencia instantánea por diferencial T. Es decir, esto es igual. La energía entregada es la potencia, que es L por la derivada de I, ¿no es cierto? L por la derivada de I por
esa sería la energía entregada en un determinado instante de tiempo. Bien, acuérdense que esto es P por diferencial T, acá esto lo reemplazo, que esto sería L por la derivada de I respecto de T por I, ¿no es cierto? Entonces la energía entregada sería esta. De tal manera que la energía almacenada por ese inductor sería, la energía total sería igual a la integral del diferencial U igual a la integral desde 0 hasta L a la cociente total de L por I por diferencial. Es decir, U es igual a L por I cuadrado sobre 2. Entonces podemos escribir un medio de L por I al cuadrado. Acuérdense que la energía almacenada en el caso de un capacitor era Q cuadrado sobre 2C o un medio de C por B cuadrado. Para hacer una comparación de la energía almacenada en el caso de un inductor o en el caso de un capacitor. Bien, esa sería la energía almacenada, la energía que la puedo ocupar en un determinado instante de tiempo. Bien, ¿qué aplicación tenemos esto? Bueno, ahora vamos a ver lo que sería un circuito RL. Bien, un circuito RL. A ver, chicos, bueno, díganme si han terminado de copiar para empezar con un circuito RL. Se ve medio borroso. ¿Cómo? Que se ve medio borroso, Juan. ¿Dicen? Sí. Ajá. Pero lo más un poquito más acá. Sí. ¿Ya estamos? Ahora vamos a ver un circuito SL, para ir terminando, ¿está bien? Para ir terminando, vamos a ver lo que es un circuito SL. Un circuito SL tiene las mismas características que lo que nosotros teníamos para un circuito SC. ¿Estamos? Para un circuito SC, nosotros teníamos, esto es lo que sería un circuito SL, que es muy parecido al que he dibujado recién. Tenemos una FEM, tenemos una llave de paso, tenemos una resistencia y tenemos un inductor, bien, que se designa con la letra L. Bien, entonces nosotros si aplicamos el teorema de las mallas, lo cual es un teorema de conservación de la energía, como ya lo vimos oportunamente, tenemos
que la FEM, si nosotros vamos en el sentido de la aguja del reloj, menos I por R menos, esto es la variación de energía, la diferencia de potencial en los extremos, está asociado a la FEM autoinducida y es L por la derivada de I respecto de T, y siempre es de oposición, menos L por la derivada de I respecto de T es igual a 0. Bien, fíjense que tiene las mismas características que nosotros teníamos para un capacitor, ¿está bien? Era FEM menos I por S menos Q sobre C igual a 0, donde I era la derivada de la carga respecto del tiempo. Por lo tanto, la solución de esta ecuación es muy parecida a la solución que nosotros teníamos para el caso de un capacitor. Un capacitor en un circuito RL. Acuérdense que esto es un circuito RL en corriente continua, ¿no? En corriente continua. Bien, cuando yo cierro esta llave, comienza a circular corriente, comienza a aumentar la corriente. Al aumentar la corriente, acá se producirá una FEM autoinducida que se opone a esta variación de corriente, es decir, empieza a aumentar y produce una FEM en este sentido, de tal manera que acá se opone y se produce una FEM en sentido contrario. Bien, conforme transcurre el tiempo, se va almacenando energía en este inductor y la corriente llega a un momento en donde esto funciona como si fuera un conductor ordinario, nada más, donde ha almacenado energía. Bien, entonces, la solución de esta ecuación, vamos a decir que es la derivada de I respecto de T es igual sobre P. Bien, entonces, si yo, de la misma manera que antes ya tenía la solución, la derivada de I respecto de T es igual. Si saco factor común, S sobre L, factor común, me queda, acá tengo que multiplicar S como numerador y S denominador. Entonces me queda epsilon sobre S menos menos I. Bien, si acá aplico signo negativo, la derivada de I respecto de T, bien, entonces esto lo transformo, me queda menos S sobre L por I menos S de cosa. No se nota mucho, ¿no es cierto? Ya sabes. Sí. Bien. El otro asunto que se El otro asunto. Bueno, listo. Entonces nosotros partimos de ahí y nos queda una ecuación de este tipo. Si nosotros le vamos a denominar a esto I', entonces de la misma manera que hicimos para capacitores, entonces tenemos que la derivada de I respecto I' menos epsilon sobre S es igual a menos R sobre L respecto de T. Si integro esto desde 0 a T y acá desde 0 a I, ¿no es cierto? Tengo una ecuación, voy a tener acá, de este lado, voy a tener el logaritmo natural de I' menos
epsilon sobre R de 0 a I es igual a menos R sobre L por T' desde 0 a T. Bien. Como una solución muy parecida, si no es igual pero distinta a la que nosotros habíamos planteado para capacitores, me queda una ecuación de este tipo. I es igual a epsilon sobre R por 1 menos E a la menos T por R sobre L. Bien. Es decir, este es el valor de la corriente. Bien. Y de tal manera que ese sería el valor de la corriente para el circuito. Y la derivada de I respecto de T, yo tengo que es menos epsilon sobre R por E a la menos T por R sobre L por menos R sobre L. Bien. Esto con esto se simplifica, este menos con esto menos se hace más, y tengo que la derivada de I respecto de T es igual a epsilon sobre L por E a la menos T sobre por R sobre L. ¿Por qué he sacado la derivada de I respecto de T? Porque la derivada de I respecto de T está asociado a la diferencia de potencial que está aplicada entre los extremos del inductor. Por eso es que he sacado ese valor. Si nosotros graficamos cada uno de estos, de la misma manera que graficamos antes, tenemos que la corriente máxima es epsilon sobre L. Este es un valor asintótico al que tiende la curva, cuando T es igual a infinito. Bien, no se lo explico nuevamente porque creo que ya lo expliqué suficientemente y me detuve mucho en lo que eran los capacitores. Bien, de igual manera, el valor, la derivada de I respecto de T, ¿no es cierto? La derivada de I respecto de T empieza en un valor máximo, que es epsilon sobre L para T igual a 0, y es asintótico al eje de las abscisas. Bien, ese es el valor. De igual manera, la diferencia de potencial, acá ¿no? Sí, igual, no se ve. ¿Ah? Se ve un poquito borroso esa parte. ¿Se ve un poco borroso? Sí, si no lo hago más acá. Sí, hacerlo más allá si quieres. Puede ser ahí. Bien, en la misma gráfica, yo lo voy a hacer igual, la misma gráfica del valor de la tensión y la resistencia a menos de una constante, para T igual a 0. Y la misma gráfica de la tensión en la inductancia para T igual a 0 y T igual a infinito. Empieza el valor de E y acá empieza también este valor, tiende en el valor E. De tal manera que la suma de los dos siempre sea constante. Bien, la suma de las dos. Bueno, eso sería en lo que se respecta a circuito SL. Otra cosa importante que me había olvidado de decir, pero que ya lo había repetido en el caso de capacitores, si nosotros tomamos esta ecuación diferencial producto del teorema de las mallas, tenemos que E y la multiplicamos ambos miembros, lo multiplicamos por I, nos queda E por I menos I cuadrado por S menos L por I por la derivada de I respecto de T es igual a 0. Esta es una ecuación
diferencial. ¿Está bien? Esta es una ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir que sea una ecuación diferencial? O sea, una ecuación diferencial donde aparece la cociente y su derivada primera, de igual manera que hicimos antes, pero es una ecuación que nos dice esto, todo tiene términos de potencia. Potencia, ¿qué quiere decir? Es la variación de la energía o la rapidez con que se almacena o se gasta energía. Bien, esta sería la rapidez con que entrega energía la fuente, la batería, la FEM. Bien, la rapidez con que entrega energía la fuente. Esta es la rapidez o efecto Joule con que entrega energía térmica o disipa energía térmica, mejor dicho, no que entrega, que disipa energía térmica al receptor. Y este término es la rapidez con que almacena energía el inductor. Bien, entonces, esta es la rapidez con que almacena, entrega energía la batería, este es el efecto Joule, la rapidez con que disipa energía térmica el resistor, y esta es la rapidez con que almacena energía el inductor. Bien, energía que se almacena, por supuesto, en un campo magnético. Bueno, hasta ahí habíamos llegado con circuitos SL. Bien, lo único que nos va a quedar, pero por hoy día vamos a terminar, es densidad de energía. Bien, la densidad de energía, aunque podríamos llegar a demostrarlo en forma muy rápida, ¿está bien? La densidad de energía, para ir ya terminando con el tema, bien, la densidad de energía es la energía por unidad de volumen, en el caso de un campo magnético. ¿Cómo se demuestra la energía que es igual? Y bueno, la energía, acuérdense que la energía, la densidad de energía, en el caso de un campo eléctrico, era 1/2 de epsilon 0 por E al cuadrado. Esta era la densidad de energía. Bien, y lo demostramos a partir de un capacitor de placas planas y paralelas. Bien, ahora a partir de un solenoide lo vamos a demostrar. La energía, la densidad de energía, es la energía por unidad de volumen, O sobre B, ¿no es cierto? La energía, en el caso de un solenoide, la energía almacenada es 1/2 de L por I al cuadrado. 1/2 de L, bien, L ¿cuánto valía? En el caso de un inductor, a ver si alguno me lo puede dictar. Era n cuadrado por mu 0 por A por L, creo que era así, ¿no? Creo que era así. Bien, este es el caso de la energía para un solenoide. La energía almacenada en un era la inductancia. El valor de L para un solenoide por I al cuadrado, ¿no es cierto? Por I al cuadrado. Estamos bien. Debe ser bien. Entonces, si nosotros llevamos abajo, tenemos que A por L sería el volumen. Si nosotros tenemos un solenoide, de largo L y de área A, bien, el solenoide va a tener un volumen, la energía por unidad de volumen sería igual a la densidad, entonces tenemos la energía que sería esto
lo llevamos para el segundo miembro, entonces me queda 1 medio de n cuadrado por mu 0 por i al cuadrado. Acuérdense que el campo magnético en el interior de un solenoide es mu 0 por n por i. Es decir, b al cuadrado será mu 0 cuadrado n cuadrado por i cuadrado. Algo parecido tenemos acá. Lo único que nos falta es mu 0, ponerlo al cuadrado. Para poner mu 0 al cuadrado tenemos 1 medio de n cuadrado por mu 0 sobre mu 0 por i al cuadrado. Esto es b. Entonces, la densidad de energía, que es la energía por unidad de volumen, será 1 medio de b cuadrado sobre mu 0. Eso es la densidad de energía. Bien, con esto, chicos, ya hemos terminado lo que es campo magnético. La unidad ya está terminada, la unidad número 3. Hasta acá llegaríamos con lo que es el parcial número 3. Bien, hasta acá, hasta densidad de energía. Hemos podido dar todos los temas. Bien, hay muchos temas que se relacionan, casi la mayoría de los temas se relacionan con campo eléctrico, por eso es importante que ustedes estuvieran al tanto de lo que era el campo eléctrico. El campo magnético también es un campo que se distingue a través de las líneas de campo y a través de las líneas, si bien no son líneas de fuerza, son líneas de campo, pero se distinguen a través de eso y tienen las mismas características. Tienen magnitudes escalares y tienen magnitudes vectoriales. Tenemos un valor de inductancia que tenía el mismo significado que tenía para capacitor en el campo eléctrico, y tenemos un circuito SL donde se almacena energía en un inductor a partir de un valor, a partir de estar conectado con una resistencia. ¿Está bien? Bueno, listo. Hasta acá hemos visto todo corriente continua. De acá en más, la próxima unidad es corriente alterna. Y vamos a ver cómo se produce la corriente alterna a partir de la ley de Faraday-Lenz. Y bueno, estaremos con eso. Ahí le hacen una pregunta. Sí. Dicen, ¿esa densidad es solo para el caso de un solenoide? No, en la densidad, por eso les dije, chicos, en la densidad se demuestra a partir de un solenoide. Hemos demostrado la densidad a partir de un solenoide. Pero es lo mismo que hicimos nosotros para campo eléctrico, ¿está bien? La densidad, nosotros la demostramos para un capacitor de placas planas y paralelas, esto lo hemos demostrado para un solenoide, pero la densidad depende del campo magnético, depende del campo magnético. Si el campo magnético es variable, la densidad es variable. Si en el caso que sea constante, y tenemos una densidad que es la energía por unidad de volumen. No, eso está extendido a cualquier tipo de inductor, sea un solenoide, un toroide, sea un cable coaxial, ¿no es cierto? Un cable coaxial es aquel que lleva una corriente en un sentido y se devuelve en el otro. No, eso está demostrado para todo tipo. Igual que la energía almacenada no solamente está para un solenoide, sino también está para un toroide. Si bien se ha demostrado en forma general, pero esto se demuestra también se podría demostrar para un toroide, ¿no? Yo he partido de un solenoide y he demostrado que es un medio de p cuadrado sobre mu 0, pero es general, esa ecuación es general, ¿está bien? Bueno, y a partir de esa ecuación de densidad, nosotros podemos encontrar la energía, ¿no? Si lo integramos esa ecuación, la podemos encontrar la energía. Bueno, entonces hasta acá llegamos. El jueves, repítale que el jueves. Esta tarde, jueves hoy día 29 a las 17 horas, hay consulta. ¿Quiénes están dispuestos a venir a consulta? A ver, así de manera rápida. Esto es para ver si habilitamos 2 aulas o una aula. ¿Vos días esta tarde? Sí, bueno, vamos esta tarde. Sí. Será una consulta presencial. Presencial. ¿Cuántos vengan de ustedes? Bueno,
Aunque pongan en el chat, yo vengo, alcanza. Claro. Sí, chicos, y es a las 17, no a las 17:30, porque lamentablemente estamos haciendo un mayor esfuerzo por darles consultas presenciales, pero es a las 17. ¿Ah? A las 17 no vaya a ser que lleguen más tarde y le digamos que no podemos seguir dando consulta. ¿Ah? Pero hoy en consulta tenía que venir mañana. Mañana es el laboratorio presencial. No, mañana yo les dije que iba a ser la consulta, que va a ser el día jueves. Chicos, de la consulta que yo les avisé que iba a ser el día viernes, va a ser esta tarde, porque mañana nos es imposible realizar la consulta. Bien, tenemos que acomodar los dos horarios, lo del profesor Raúl Correa y la mía, entonces mañana no vamos a poder dar consulta. La semana que viene sí podemos dar consulta virtual, pero no presencial. Por eso estamos hablando de consulta presencial. No tenés juego. ¿No? No. No viene nadie. No. Bueno, chicos, entonces suspendemos Hacemos una consulta virtual. hacemos consultas virtuales como veníamos haciendo. ¿Ah? Queda la consulta virtual mía de Raúl Correa el lunes después de la clase. Y listo. Y sí, y yo ya el martes tengo consulta, así que la seguiremos haciendo virtuales. ¿Ah? Bueno, chicos, nada más. Ahora quedarán en manos del ingeniero Raúl Correa. No por mucho. No por mucho. No por tiempo, porque a las 12 de pie casi.